Buenas tardes, hermanos. Voy abriendo su Biblia en Lucas 4, versículo 1 al 13. Lucas 4, 1 al 13. Seguimos con nuestra serie Enfrentando la Tentación. Este es el tema número 5 y se titula ¿Cómo vencer las tentaciones? Vamos a ver qué aprendemos sobre este punto tan importante para la vida cristiana. ¿Cómo vencer las tentaciones? Lucas 4, 1 al 13. Voy a comenzar a leer. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Este pasaje de la vida de Jesús nos enseña la manera eficaz de poder vencer las tentaciones. Las luchas son cotidianas, ¿no es cierto? Las tentaciones todos los días. No hay día que no aparezcan las luchas, las tentaciones, las pruebas, pero estas se presentan de diferentes maneras. Entonces vamos a estudiar este pasaje porque allí, por medio de la experiencia de Jesús, nos enseña a cómo vencer la tentación. Vamos al versículo 1 de Lucas 4. Dice así: que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En la primera parte del versículo dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo. Qué importante es estar lleno del Espíritu Santo para poder enfrentar las situaciones de la vida. En Efesios 5:18, no lo busque, allí dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué es ser llenos del Espíritu? Pues es estar llenos de Cristo, de la palabra, llenos de gratitud, sin queja en el corazón, llenos de canto hacia el Señor, llenos de adoración, llenos de misericordia, de perdón, llenos de sabiduría. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en la condición más óptima para poder vencer las tentaciones. Es como cuando decimos, cuando dice un deportista, por ejemplo, que está en excelente forma física, por ejemplo un futbolista, ¿no?, que puede jugar los 90 minutos del partido corriendo, yendo y viniendo, y se vienen los tiempos extras y todavía tiene gas, dicen, ¿verdad? Entonces otros manifiestan un cansancio porque les falta condición física para enfrentar semejante desgaste físico. Espiritualmente tiene su analogía, ¿sí? Es como estar en forma espiritual cuando nosotros estamos continuamente ejercitando nuestros sentidos espirituales, adorando al Señor, obedeciéndole, teniendo comunión con Él, llenándonos de su sabiduría, de su palabra. Entonces estamos en forma, ¿entiende? ¿Sí está entendiendo? Y usted puede resistir con mayor fortaleza. Entonces dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán, sigo en el versículo 1, y fue llevado por el Espíritu al desierto, dice.
Esta frase fue llevado, en el griego significa conducir a través de. Entonces, ¿quién fue el que condujo a Jesús a través del desierto? El Espíritu Santo, fíjense. Ahora, un desierto es un lugar solitario, ¿no es cierto? Donde no hay casi nada, ¿sí? Entonces, escuche bien, Satanás nos tentará cuando estemos solos. Allí en el momento cuando tú estás solo, Satanás te va a tentar. Cuando tú piensas que nadie te ve, ahí es donde se prueba también. Por otra parte, Dios nos probará cuando estamos solos. ¿Por qué? Porque viene la tentación. Y la tentación incluye la prueba. La tentación es de Satanás, pero la prueba viene de Dios. O sea, es decir, Satanás nos tienta y Dios lo permite para a la vez probarnos, para ver cuál es nuestra condición espiritual y cómo hemos de reaccionar. Entonces, Dios permite esto. Dios permite que seamos tentados porque a la misma vez Él nos prueba para hacernos crecer y que tengamos condición espiritual para enfrentar pues esta vida que es como el desierto, ¿no es cierto? Entonces Dios permite así, y dice en el versículo 2 que fue llevado por el Espíritu y por 40 días dice que era tentado por el diablo. 40 días. Hay veces en la vida cristiana que las tentaciones y las pruebas arrecian, como que ya no sientes lo duro, sino lo tupido. ¿Te ha pasado así? Que dices, ya no sabes ni por dónde te llega y dices, ¿qué me está pasando? Bueno, tranquilo, son periodos de tiempo. Después, lo que quiere el Señor hacer es hacerte crecer en la fe y fortalecer tu hombre interior. Pero esto es parte del plan de Dios. Entonces dice que por ese periodo de tiempo era tentado por el diablo. La palabra aquí tentado es peirazo en el griego y significa ser incitado a hacer algo malo, pero en el sentido positivo es ser probado. Es decir, Jesús fue tentado por Satanás y probado por el Padre a la misma vez. ¿Entienden eso? A la misma vez. Ese es el sentido de tentación en la Biblia, fíjate. Nadie puede escapar a las tentaciones, ¿verdad que no? Nadie puede escapar para ser incitado hacia lo malo. Como tampoco nadie puede escapar de ser probado por Dios, de ser escudriñado por Dios, de tratar de ser engañado por una parte por Satanás y por otra parte ser probado por Dios. Por ejemplo, Abraham, en Génesis 22:1, no tiene que buscarlo. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo, ofréceme a tu hijo. O sea, ahí Dios lo probó para ver hasta dónde era capaz de obedecer Abraham. Entonces, en la vida de Jesús, según la Biblia, Jesús fue tentado en todo. Vea esta escritura, aquí se abra la Biblia en Hebreos 4:15. Este texto es muy ilustrativo acerca de la vida de Jesús. Si el Hijo de Dios fue tentado en todo, nosotros vamos a ser tentados en todo, ¿sí o no? Si el Hijo de Dios fue probado y aprendió la obediencia, nosotros vamos a ser probados por Dios para que aprendamos la obediencia, ¿sí o no? Entonces vamos a leer Hebreos 4:15. Pongan mucha atención. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Note esa frase. Tenemos a Cristo que puede compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, Él se identifica con nosotros cuando somos tentados, pero también cuando somos probados. Y Él comprende exactamente lo que estamos sintiendo, porque Él lo sintió. La gran diferencia pues es que Jesús nunca pecó, ¿verdad? Pero por eso tuvo que tomar forma de hombre, para Él poder experimentar en su humanidad lo que nosotros sentimos cuando somos tentados y cuando somos probados. Entonces Él dice
que sino uno, tenemos un sumo sacerdote, estoy en Hebreos 4:15, que fue tentado en todo fue tentado, según ¿qué? Nuestra semejanza. O sea, así como tú eres tentado y probado, así Jesús fue tentado y probado. Pero nos dice aquí que Él fue como sin pecado. Y a través de la vida de Jesús nos enseña a cómo podemos vencer el pecado y cómo podemos salir airosos de la prueba que Dios nos pone, que es por medio de la obediencia. Martín Lutero fue el que dijo que tú no puedes evitar que las aves vuelen arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que las aves hagan nido en tu cabeza. Esa es una frase muy famosa de Martín Lutero. Y es verdad, tú no puedes evitar ser tentado, ¿sí o no? No puedes evitar ser probado, pero sí puedes evitar en el caso de la tentación, pues que anide aquí en tu cabeza, ¿verdad? Eso sí, pues si los pájaros, tú no puedes evitar que vuelen encima de ti, pero sí puedes evitar que hagan nidos. Imagínate que estás parado ahorita allí medio dormido aquí oyendo la predicación y llega un pájaro y te empieza a hacer nido ahí en tu cabeza. A menos que de pronto estés bien dormido, si vas a permitir que haga nido en tu cabeza. Pues no, nadie permite eso, porque pues es así. Entonces, tú evitas que las aves hagan nido en tu cabeza, ¿cierto? Lo mismo es con la tentación. Tú no puedes evitar la tentación, pero sí puedes evitar caer en la tentación. Entonces aquí vamos a aprender cómo. El Espíritu Santo nos va a conducir a través del desierto, a través de diversas pruebas, de diversas situaciones. Vamos a ser tentados por Satanás en muchas áreas, después estudiaremos más sobre esto, pero a la vez seremos probados por Dios. Nuestra fe será probada, nuestra fidelidad a Dios será probada, nuestra obediencia a la palabra será probada, pero a la vez seremos tentados para violentar la palabra de Dios, y vamos a hacerlo en muchas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, recordemos que Satanás tentó a Eva y Dios permitió que fuera tentada para probar a la misma vez la obediencia de Adán y Eva. En este caso salieron reprobados, ¿sí? Pero precisamente estas son las lecciones y estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces volvamos al versículo 2. Dice entonces que por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, dice, pasados los cuales tuvo hambre. Mira, pon atención. La primera tentación, el primer ardid de Satanás fue tratar de persuadir, engañando a Jesús, a que desconfiase del cuidado de su Padre de las cosas más elementales, ¿sí? La tentación era en las necesidades básicas. Todos tenemos en algún momento necesidades básicas, todos tenemos necesidades básicas, ¿cierto? Pero hay momentos que esas necesidades básicas faltan. Ahora, en el desierto no había Oxxo, no había 7-Eleven, no había Sam's, no había nada donde él pudiera eventualmente comprar. Entonces allí la tentación era persuadir a Jesús a que desconfiase del cuidado del Padre y por obra de él mismo tratara de esforzarse para obtener eso que todos necesitamos, las necesidades básicas. Por ejemplo, ¿qué es lo que buscan todas las personas? Pues las cosas básicas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando las personas no obtienen las cosas básicas? O sea, que le hace falta para pagar la renta, para pagar el teléfono, para pagar el colegio. ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, aquí es donde se presenta la tentación. ¿Y cuál es la tentación? Como en el caso de Jesús, que tú no confíes en que Cristo Dios te puede suplir para tus necesidades básicas. Esa es típica. Y es donde más caen los cristianos. Qué cosas, ¿no? Ahí está.
Entonces, recordemos que Jesús dijo al respecto: mirad las aves del cielo, que no trabajan, vuestro Padre las alimenta. Miren las flores del campo, los lirios, Dios las viste así. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Se acuerdan de ese pasaje? También está en Lucas y en Mateo. Él dijo: ustedes no se afanen qué comeremos o qué vestiremos. Ese no debe ser su prioridad, porque Dios sabe que tenéis necesidad. Escuchen bien eso, cristianos. Dios sabe que tenéis necesidad de esas cosas antes que se las pidáis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿qué serán? La cosa es, miren, es que está bien simple, está bien fácil, pero precisamente ahí es donde radica la tentación. Bueno, sí, perdiste el trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues sí, ¿qué vas a hacer? Porque vas a ser tentado. ¿Qué vas a hacer? Vas a confiar y vas a caer en la tentación y a desconfiar de que Dios te va a sustentar. Pues ahí está la tentación precisamente, y Dios la permitirá, porque a la vez serás probado, porque te quiere enseñar a que confíes totalmente en Él. Y estas son de las tentaciones más comunes y de las pruebas más cotidianas que hay. Versículo 3, Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, aquí está la tentación, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Miren, nuestra fe es confiar plenamente en Dios. Eso es fe, eso es la fe. Nuestra fe debe estar basada en las Escrituras, en lo que Dios ya dijo, en lo que está escrito, porque es palabra de Dios y Dios no puede mentir, ¿entienden? Entonces nuestra fe debe estar basada en lo que está escrito, en la palabra de Dios. No debe estar basada en las circunstancias a tu alrededor, porque si tienes con qué suplir tus necesidades básicas, entonces te sientes bien bendecidote. Te sientes: uy, qué bendición. No, a mí el Señor me está bendiciendo, pero se te acaba y ¿qué vas a hacer? O sea, ¿que te sientes igual de bendecido? ¿Por qué? Porque están basando su estar bendecido en que tienen con qué. Pero si no tienen qué, ya no están bendecidos. Ese es precisamente lo que Dios usa para bendecirte más, para que crezcas más en la fe. El hecho que Satanás te tiente y por otro lado Dios te pruebe para que crezcas y tu confianza sea plena en Dios. Por eso Jesús le dice, mira, o sea, en primera instancia, versículo 3, Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Entonces Jesús le responde: escrito está. O sea, ahí Jesús nos está enseñando que Él estaba basando toda su fortaleza, toda su endereza y su resistir la tentación en lo que ya estaba escrito. ¿Me están entendiendo? Y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En Mateo dice: de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, lo que hizo Jesús aquí, no solo de pan vivirá el hombre, es una cita de Deuteronomio 8, versículo 2 y 3. Búsquenla, Deuteronomio 8, versículo 2 y 3. Y no se dejen una señal ahí en Lucas. Y vamos a ver Deuteronomio 8, versículo 2 y 3. Y aquí está muy claro el punto. Dice así: y te acordarás, Deuteronomio 8, 2 y 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Jesús fueron 40 días. ¿Y cómo trajo a los judíos en el desierto? 40 años. Entonces Dios los tuvo que pasar por el desierto. Si usted dice: no, yo reprendo el espíritu de desierto. No, así mira, reprendo todo lo que quieras. Vas a pasar por el desierto. Sí o sí, te guste o no.
Necesitas pasar por el desierto. Necesitamos pasar por el desierto, si no, no hay tierra prometida, si no, no hay la obtención de promesas y de bendiciones. Entonces dice, aquí dice el propósito por el cual Dios los pasó por 40 años en el desierto. ¿Para qué dice? Mira lo que dice, para afligirte, para probarte. ¿Qué más? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso Dios permite que seas tentado y por eso también Dios nos prueba. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Yo sé que no les gusta, a mí tampoco me gusta, pero este es como Dios obra. Versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. ¡Ay, Dios! Y te sustentó con maná. El maná era el cornflakes del desierto, ¿verdad? Una cosa menuda. Imagínate todos los días desayunar lo mismo. Así como que enfada, ¿no? Y a veces Dios nos mantiene así, en nuestra vida así a pura tortilla con sal. En el caso de los mexicanos, de tortillas con frijoles, ¿verdad? Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Mira lo que dice, para hacerte saber, también significa aquí entender, para hacerte entender que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Jesús citó este versículo para mostrarnos cómo es que muchas personas piensan que la vida consiste solo en satisfacer nuestras necesidades básicas. No, hermanos, no. La gente piensa que si puede ganar buen dinero, dinero suficiente para vestirse y vestirse bien, comer bien, divertirse, ellos piensan que eso es vivir bien la vida, que eso es tener el futuro asegurado. Oh, no, qué error. Tales cosas no satisfacen nuestras necesidades más profundas. Pueden satisfacer en un momento dado las necesidades básicas, pero las necesidades más profundas del ser humano no pueden ser satisfechas ni con el dinero, ni con el vestido, ni con la comida. ¿Sí o no? Al final, la gente puede obtener las cosas básicas, pero al final quedarán vacíos en su espíritu, en su interior, porque no solo de pan vive el hombre. Quedarán insatisfechos, porque no solo de vestido y de diversiones vive el hombre en esta tierra. Entonces la tentación está en buscar lo secundario y no lo más importante. Ahora, Jesús no dijo que no trabajáramos. En otro lado dice que el que no trabaja, que no coma. Pero en lo que enseña los dos pasajes, este y el que acabo de citar, es que debe de haber un equilibrio. Es decir, voy a trabajar, si no, no como, sería algo reprobado por Dios. Pero que ese afán por la comida no quite a Dios del primer lugar, ¿entienden? Y que no base yo mi ser, mi razón de existir en esta tierra solo buscando lo superficial, lo terrenal. Jesús dijo en el mismo pasaje, dijo, la vida es más que la comida, en de Mateo 7. La vida es más que la comida. ¿Qué dijo? La vida tiene más valor que la comida. Y el cuerpo tiene más valor que el vestido. Eso es cierto. En Juan 6:27, no lo busque, Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece. Ahora, no está diciendo que no trabajes. En el griego se lee, trabajad, pero no tanto, no solo por la comida que perece, o sea, las cosas superficiales, las cosas básicas de la vida, sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces allí radicó la primera tentación. Tratar de que Jesús, por sus medios, ¿ustedes creen que Él podía usar su poder para convertir una piedra en una semita de este tamaño?
o en una torta, un pastel así de este tamaño. Claro, y hasta cereza le podía haber puesto allí, y unas rajas allí de durazno, ¿sí? Qué sé yo. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque el Señor sabía que eso era eventual, que en ese momento tenía hambre, pero no se iba a morir de hambre, y que Dios no le iba a dejar morir de hambre tampoco. Entonces la tentación estaba precisamente en querer buscar más las cosas de esta tierra y hacer a un lado lo más importante, que es lo espiritual, ¿sí o no? Ahora, la segunda tentación viene en el versículo 5. Dice el versículo 5: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Mira, la segunda tentación, el segundo ardid de Satanás fue tratar de persuadir a Jesús para que se apoderara del dominio del mundo, para que tuviera los placeres que el mundo ofrece. Fíjate nada más. Vamos a estudiar estos versículos que leímos. Lucas 4:5. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte. Pongan atención a lo que voy a enseñar. La frase "le llevó" viene de un término griego, ago, que tiene dos aplicaciones. Una es literal y otra es figurada. La pregunta es, aquí que le llevó a un monte alto, ¿es literal o figurado? Figurado, por supuesto. Les voy a explicar más. Es obvio que es figurado aquí. La tentación fue en la mente. ¿Dónde te tienta Satanás? Pues acá en la mente, ¿no? El diablo tentó a Jesús en su mente, intentó conducir a Jesús a otra situación vulnerable en los seres humanos, que son los pensamientos. Y dice que le llevó a un monte alto, porque o estaba en el desierto o estaba en el monte. ¿Dónde estaba? 40 días en el desierto. Dice, y le mostró. ¿Me están siguiendo ahí en el 4:5? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Esa frase, y le mostró, viene de un término griego, dikno, más o menos así, o mejor dicho, deikno, que significa mostrar algo de manera figurada, imaginaria, y como usando la imaginación. Entonces dice, lo llevó a un monte muy alto, se entiende que es en la mente, y le mostró, obviamente de manera figurada, en un momento, dice. Y esta frase, en un momento, significa en un instante. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Ahí está alguien que quiere hacer algo. Por ejemplo, robarse $1,000,000. Entonces él está allí. Son las 8:28 de la noche acá en México, Guadalajara, México. Y está y dice, no, es que está ahí fácil para que me robe $1,000,000. Ya me veo en Francia. Lo agarro, ¿no? Y me voy. No, ya sé. Y su mente en un instante, mira, en 5 segundos te muestra todo. ¿En dónde? Acá. ¿Sí o no? Y hasta te dice cómo le hagas para robártelos en 5 segundos. Tú ya lo ves, pero ¿dónde lo estás tú teniendo esa tentación? Es aquí, en la mente. Y tú en esa mente estás ahorita aquí o mañana ahí en el trabajo donde está el $1,000,000, y en ese mismo instante ya estás en Francia o estás en Rusia, y en ese mismo instante ya te ves gastando todo ese dinero acá en tu mente. Le mostró en un momento, en un instante. Obviamente se entiende que fue una manera figurada, que le mostró en la mente de Jesús. ¿Qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. Ahí está. Esto nos confirma que era figurado, porque todos los reinos de la tierra no se ven desde el desierto. ¿Sí o no? Pues no se ven. Entonces, ¿dónde fue? Acá.
En la mente. ¿Dónde te ataca Satanás? ¿Dónde? Díganlo. Allí es. Alguien dijo que la mente humana es el taller de Satanás, es donde él trabaja. Y sí es cierto. ¿Por qué la Biblia nos dice que renovemos nuestros pensamientos? Que renovemos nuestra mente. ¿Por qué dice que renovemos nuestra mente? ¿Por qué dice que debemos de pensar en lo que es bueno, en lo justo, en lo santo, en lo puro? ¿Por qué dice? Porque las tentaciones vienen allí. Primero te la pone acá en la mente. A Eva la hizo pensar cuando le puso ahí la tentación. Entonces le dice que en un instante, en un momento, todos los reinos de la tierra se los mostró. Ahora, la palabra reinos viene de un término griego, basileia, que significa reino soberano. O sea, ¿qué es un reino soberano? Donde nadie les dice lo que deben de hacer. Y así se dice que las naciones son soberanas. Que a nosotros como mexicanos es una nación soberana, que nadie nos debe decir cómo debemos de gobernarnos. Eso quiere decir soberano. Entonces, cuando le dice que le mostró en un instante, de una manera figurada, en su mente todos los reinos de la tierra, o sea, que él podía gobernar de una manera soberana sin tener que depender de nadie. Reinos aquí habla de independencia. En un reino siempre hay un nivel de poder económico, ¿sí o no? Fíjense cómo los gobernantes, por ejemplo, de los países más pobres, de Haití, por ejemplo, los que eran los antepasados presidente de Haití, se robó como 500 millones de dólares. Oye, es un poder económico, 500 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, cuando le dice, le mostró en un instante todo esto, o sea, poder económico, independencia. Le muestra en su mente lo deslumbrante, lo llamativo, lo atractivo del mundo. ¿Qué es lo atractivo y llamativo del mundo? El dinero, el placer, la fama. Por ahí hay un programa, creo que es en Televisa, que es de lo peor que he visto en mi vida. Bueno, en realidad no lo veo, pero me doy cuenta de él por los spots o por los anuncios que dan, porque yo suelo ver los noticieros y siempre lo anuncian. ¿Cómo se llama? Algo donde salen puros niños, Pequeños Gigantes. Gracias porque lo ves y pues ya me ilustraste. Pequeños Gigantes. Entonces estás viendo allí a los niñitos, se ve ahí en los spots, bailando, hablando como adultos. Entonces cuando los entrevistan, dicen los niñitos, es que yo quiero ser famoso, es que quiero tener dinero. Qué estupideces, con el perdón de la expresión, es muy fuerte, porque es muy fuerte lo que están haciendo con los niños. Es lo peor que pueden estar haciendo con los niños. Mire cómo desde niños les meten eso, y los padres van y hacen fila para inscribir a sus gigantitos, para que les den oportunidad de bailar, de cantar, de decir chistes. Quién sabe cuántas cosas hacen ahí los niños. Y todo el mundo, y bueno, es que se ve allí, los jueces están así como admirados. ¡Oh, qué talento! Y cuando hablan con los niños, ahorita ya los traen de gira, creo, por ahí me di cuenta, explotando a los niños, porque ellos quieren ser famosos. Y cuando la primera vez que vi ese comercial dije, pobres niños, ya los echaron a perder. Esa es la tentación. Les muestran un instante, ven, inscriba a sus hijos, y sus hijos van a ser pequeños gigantes. Entonces el papá, la mamá dice, oye, pues el niño canta, mira la niña qué bonita está, y baila re bonito, se tuerce re bonito como Shakira. Entonces, no, mira, no, imagínate. Y empieza, y en un instante les muestra el diablo en su mente todos los reinos del mundo, y van e inscriben al niño. Pero ¿saben qué es lo terrible? Hace años hubo un concurso de eso, pero fue en TV Azteca, como de nuevos cantantes, no sé qué. Estaba viendo las noticias de TV Azteca,
y pasaron. Hay una fila impresionante de gente que quiere venir para salir pues en esas cosas que ellos hacen, que cantan para ser famosos. Y bueno, estoy viendo las noticias y ¿qué creen que vi? ¿A quién creen que vi? A una que cantaba aquí con nosotros. Se llama, ¿para qué se los digo? Increíble, increíble. Bueno, esa muchacha, yo hablé 20 millones de veces con ella, porque siempre quería como, es que yo quiero. Entonces una vez me lo dijo así claramente, es que yo quiero ser famosa, dijo. Nunca entendió. Y ahorita anda sirviéndole a Satanás, le anda cantando al mundo. Qué triste, ¿no? La tentación consistía en codiciar las cosas que el mundo ofrece. Es engañoso lo que el mundo ofrece. Lo que aparentemente da satisfacción y realización, dinero, fama, reconocimiento, alfombra roja, todo eso es irreal, todo eso es efímero. En cuanto baja la popularidad en el mundo, ¿cómo tratan a los que ya nadie les hace caso? Pues ya ni caso les hacen y los tienen ahí arrumbados. Y estos hacen sus intentos de sobresalir, ¿verdad? Y antes eran pues los auditorios de TV Azteca y los auditorios de Televisa, y ahora son los barecillos de aquí de Chapultepec, aquí en Guadalajara. ¿Eh? Así es. Lucas 12:15, Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y le dijo: esto haré. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, que significa tonto, torpe, insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Volviendo a Lucas 4:6, dice que le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, o sea, los reinos del mundo. Aquí donde dice la gloria de ellos, o sea, las cosas que el mundo ofrece, esa palabra, la gloria de ellos, viene de un término griego bien interesante. Esa es la palabra griega doxa, y esa palabra significa gloria aparente, en el caso de lo que es falso, porque hay una gloria que es la gloria de Dios, que es genuina, ¿no es cierto? Pero aquí significa gloria aparente. Brilla como oro, pero no es oro. Es algo irreal, es algo incierto, es algo engañoso. Ya ve que hay un dicho popular que dice: no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Sino es algo irreal, incierto, es una gloria aparente. Sigo en el versículo 6, Lucas 4:6, dice: a ti te daré todo esto y la gloria. Pero mira, como aparece en el griego la gloria de ellos, le está diciendo: y te voy a dar esta gloria que es aparente. ¿Por qué es aparente, sí o no? Nada más que aquí viene revelada para que entendamos lo que el mundo ofrece. Es mentira, es aparente, es engañoso. ¿Entienden, cristianos? Dice: porque a mí me ha sido entregada. Significa a mí se me transmitió el dominio. ¿Cómo se le transmitió el dominio? Cuando Adán y Eva cedieron a la tentación y Dios los echó. Entonces Satanás, cuando fue echado también de la presencia de Dios allá en los lugares celestiales, él vino aquí a esta tierra. Entonces aquí el hombre, por su pecado,
le cedió los derechos a Satanás. ¿Entienden? Que eso fue lo que vino Jesús a recuperar. Entonces dice, a mí me ha sido entregada, me ha sido transmitida, y a quien quiero, mira esa frase, Satanás le está diciendo a Jesús, y a quien quiero se la doy. ¿Han sabido el típico historia de que vendí mi alma al diablo? ¿Se han oído eso? Pues ¿saben que eso es real? ¿Saben que eso es real? ¿Saben que hay gente que dice, hace pacto con el diablo, hazme famoso, hazme rico, haz que yo quiero ser visto y quiero ser aplaudido? Sí, yo, mira, entonces el diablo dice, no, yo te lo voy a dar. Mire, nosotros mismos hemos echado fuera demonios, gente endemoniada, que al estar sacando esos demonios ahí, los demonios nos dicen, no me salgo porque él hizo un pacto conmigo, yo le cumplí y ahora él es mío. Pero ante el nombre de Jesús, ¿quién se resiste? Y los echamos fuera. Es una autoridad que Dios nos dio. Pero la gente efectivamente sí puede recibir esto, porque Satanás a quien quiere se la da. Y aquí está la tentación, hermanos. Aquí está la tentación. Juan dijo en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando dice el mundo entero, los únicos excluyentes de ese dominio bajo el maligno somos los hijos de Dios, porque ya no estamos bajo el gobierno de Satanás, ¿sí o no? Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, aunque el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué acaso no tiene ojos para darse cuenta que el mundo entero está bajo el maligno? ¿Quién está detrás de todos esos legisladores que aceptan el matrimonio entre homosexuales? ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién está detrás de todos esos legisladores que aprueban el aborto? ¿Quién está detrás de todo eso? Todo el mundo está bajo el maligno, eso es lo que dice la Biblia. Necesita estar de plano bien ciego a alguna persona para no ver que todo el mundo está bajo el maligno. Necesita estar precisamente él en las tinieblas espirituales para no darse cuenta que él mismo está bajo el maligno. Solo así te das cuenta que esto está normal. Pero el que es nacido de Dios, los hijos de Dios, nos damos cuenta. Juan era un hijo de Dios, un apóstol, y él dijo, sabemos que somos de Dios. ¿Tú sabes de quién eres? ¿Sabes o no? Yo sí sé de quién soy. Dice, sabemos que somos de Dios y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, o sea, bajo el dominio, el poder, la autoridad, la potestad, y se enseñorea de todos esos. Y antes nosotros estábamos así, esclavos. Qué horrible, ¿no? Jesús le llamó el príncipe de este mundo a Satanás, príncipe de este mundo. En Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo. Un príncipe es alguien que tiene cierta autoridad, ¿no? Pero no es el rey de este mundo. ¿El rey quién es? Es Dios. Entonces la condición para entregarle todo a Jesús fue, sigo en Lucas 4:7, regresan a Lucas 4:7. La condición para entregarle toda esa gloria de los reinos fue, si tú postrado me adorares, todos estos reinos, estas cosas serán tuyos, le dice. La palabra postrado me adorares aquí, sobre todo la palabra, aunque es una yuxtapuesta traducida ahí, adorares, es una palabra griega proskuneo, que significa postrarse en plena rendición y adoración, en este caso a Dios. Proskuneo, adoración, tiene un significado bien interesante, que es besar, pero es besar la mano, ¿sí? Y el término griego explica con esta idea,
que es como un perrito que lame la mano de su amo. ¿Cómo son los perritos? ¿Cuántos tienen un perrito? Yo tengo un perrito y soy su amo, ¿sí? Yo le doy de comer, yo lo sustento. Cuando se enferma, pues yo lo llevo al veterinario, y como es de esos peluditos, cuando ya anda todo así, pues le corto yo soy su amo. Bueno, cuando yo le hablo y le digo, ven, el perrito toma con su amo una actitud muy sumisa, ¿no es cierto? Cuando vea que su perrito se acerca y se tira al piso y le hace así como... Es que eso, ¿sabe qué significa eso? Sumisión total a usted. ¿Le hace así su perrito? Se tiran al piso y se tiran y luego le hacen así. O sea, di lo que quieras. Fíjate bien lo que significa entonces. Todo esto te doy si te postras, te me rindes, me besas la mano, me reconoces, te humillas delante de mí, haces lo que yo te digo. Fíjate nada más todo lo que le dijo a Jesús. Y le dice, si tú haces todo esto será tuyo. Dice el versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Otra vez vuelve Jesús a tomar las escrituras. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. O sea, al Señor tu Dios, ante Él te humillarás solamente. Ante Él estarás sumiso y le besarás la mano como un perrito a su amo, en total rendición y obediencia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos que aquí de nueva cuenta Jesús basa en lo que está escrito su resistencia a la tentación. Lo voy a acomodar mejor. Por segunda vez vemos que Jesús basa su resistir la tentación en lo que está escrito, ¿cierto? Otra vez se va a lo que está escrito. Resiste la tentación con el poder de la palabra de Dios. Aquí la tentación llevaba el plan diabólico de desbancar del primer lugar a Dios. Dios merece la suprema adoración, así dice la Biblia. Dios merece el primer lugar en todo. Y la tentación radicaba precisamente en desbancar a Dios de ese lugar, primer lugar, sobre todo, que es plena adoración, para poner otros dioses en el lugar que le corresponde a Dios. Y aquí es donde Satanás ha engañado, haciendo caer a millones de cristianos en la tentación de buscar lo que el mundo ofrece. Hoy en las iglesias se habla mucho de éxito, ¿sí o no? Se habla mucho de prosperidad, de fama, de casas, de carros, y según ellos entienden que estas cosas son las bendiciones de Dios, cuando en la mayoría de los casos son tentaciones que Satanás les ha ofrecido, estas cosas del mundo, y estos han caído rendidos. Y allí en esos lugares no se exalta sobremanera a Cristo, no se le da el primer lugar, no se le da primer lugar a las demandas de Cristo, no se predica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros qué es lo que quiere de nosotros, sino que todo está centrado en las necesidades del hombre y en lo que tú puedes lograr aquí en la tierra. ¿Alcanzan a ver el engaño? Y fíjense qué cosas, ahí es donde Satanás ha ganado mucha ventaja, porque la tentación es buscar más las cosas terrenales que las celestiales. Aquí está, Colosenses 3, 1 y 2 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad, ¿cuáles cosas? Las de arriba. Versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso siempre evidenciaré el tristemente célebre evangelio de la prosperidad, que no es ni más ni menos
que una de las artimañas que Satanás ha logrado meter a las iglesias, haciéndoles creer que Cristo murió en la cruz para hacerlos ricos. Y les ofrece todos los reinos del mundo, las mejores casas, los mejores autos, las mejores posiciones en el gobierno. Tú no te conformes con ser obrero en una empresa, tú serás el gerente. Ahora, ¿tiene algo de malo que Dios, algunos en su soberanía, lo haga gerente? No, aquí hay de todo. Según ese evangelio, todos tienen que ser gerentes y dueños. Pero la realidad es que nunca será así. Ni en esas iglesias hay eso, que predican eso. Nada más se revuelven en medio de la tentación, se revuelcan allí en la tentación y no la disciernen. Aquí hay gente de toda, aquí hay obreros, desde los más sencillos hasta gente muy preparada, hasta dueños de negocios muy grandes y prósperos. Pero ese no es nuestro mensaje, ¿verdad que no? Porque Dios bendice al que Él quiere de una manera soberana. Pero no nos vamos a dejar engañar por Satanás, así como quiso engañar a Jesús. Y la tercera tentación en este parte de la escritura, dice el versículo 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La tercera tentación consistió en persuadir a Jesús a que cometiera un acto de prepotencia, de vanidad, de orgullo espiritual, para tratar de que Jesús cayera en esta tentación. Lo que Satanás hizo fue sacar del contexto la palabra de Dios. Escuchen bien, esta es su tentación favorita para los cristianos: sacar las mismas escrituras de su contexto, o sea, significado real, tomando solo un versículo y aislándolo de los versículos que vienen arriba y abajo. Esta es la tentación favorita de Satanás. Vamos a estudiar el versículo 9 rápidamente y 10. Dice: y le llevó a Jerusalén. Le llevó es el mismo término de los versículos anteriores. ¿Dónde lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo? Pues en la mente, ¿verdad? Por obvias razones. El pináculo del templo habla de esa parte que está así, miren, así, pináculo. Bueno, no había escalera, no había nada, Jesús no voló. Además había guardias en el templo que no hubieran permitido que nadie se subiera al pináculo del templo, lo cual corrobora que fue ¿dónde? Y esto tiene que ver con el orgullo espiritual. Pináculo del templo, lo más alto de las cosas de Dios. Fíjate, le llevó y le puso en el pináculo del templo y le dijo: a ver, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, o sea, tírate al vacío. En otras palabras, a ver, demuéstrales que sí tienes poder milagroso. Demuéstrales, eso es lo que quiere toda la gente. La gente quiere milagros, milagros, milagros. Y si tú te ven todos que te lanzas desde allí, y no te va a pasar nada, porque hay ángeles que te van a recoger en el aire, así tipo el hombre araña, o tipo Superman que va cayendo allí, o King Kong que va cayendo hacia el vacío, y así te van a agarrar los ángeles y no te va a pasar nada. Y si tú les demuestras a la gente, sin duda vas a tener un montón de seguidores. En otras palabras, ¿no? Entonces le dice en el versículo 10, ahora Satanás cambia la estrategia y le dice: porque escrito está. Mira qué astuto, malvado. Y al mismo Hijo de Dios le dice: porque escrito está. ¿Qué vemos aquí? Vemos a Satanás mismo citando las escrituras. ¿Sabes que Satanás sabe más Biblia que tú? Ese es el gran problema de los cristianos, que no estudian las escrituras, nada más leen. Y las leen hacia la carrita. Ya me leí el Salmo 23. Ya cumplí. Y nunca estudiaron, nunca escudriñaron qué significa. Nada más leen. No, el diablo se los baila, pero
bailan con el más feo. Entonces vemos a Satanás citando las mismísimas escrituras, pero fuera del contexto, torciendo su significado. Escrito está, le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo que le está diciendo es, tírate al vacío y vas a ver cómo llegan los angelitos, todos así rápido, volando, y te van a agarrar en el aire y te van a bajar, y todos van a ver, porque todo el mundo va al templo, y todos van a ver ese gran milagro y maravilla, y todos van a decir, este es el Hijo de Dios. Ahora, Jesús se pudo haber lanzado, pero ¿por qué no lo hizo? Porque estaba apelando a una demostración sin sentido de orgullo espiritual. ¿Saben que esa es otra de las tentaciones favoritas del diablo en la iglesia? Por eso hay un despliegue en muchos lugares de milagros, ¿entienden? Y de cosas extrañas, que las plumas de ángel, que el polvo de oro y quién sabe cuánta cosa. Entonces la gente, pero tú analiza todo eso, nunca hay predicación del evangelio. Siempre son señales, milagros, milagros, milagros. ¿Y cuántos saben que los milagros no salvan? Pero estos creen que sí, que la gente, ¡ay, qué tremendo! Entonces se ven tentados a hacer un despliegue de poder milagroso en la plataforma o en los foros. Y como acertadamente algunos han cuestionado a algunos de esos milagreros, exhibicionistas, dice, ¿por qué no te vas, por ejemplo, al hospital civil, donde nadie te ve, y vas allí por las camas y oras por todos? ¿Por qué? ¿Por qué nada más acá arriba haces? ¿Por qué haces tus payasadas acá arriba nada más? Porque caen en la tentación, para que vean que tú eres el hombre de Dios, para que vean que tú eres el ungido. Demuéstrales, y les tuerce la Biblia y se la creen y caen en la tentación. Vamos a ver rápido el Salmo 91 para que vean cómo nada que ver, para que vean cómo lo sacó del contexto total, que no dice eso que Satanás le sugirió a Jesús. ¿Listos? Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien, ¿qué? Confiaré. Ahí está. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Este lenguaje es figurado, Dios no es pájaro, Dios no tiene plumas, es un lenguaje poético, obviamente, ¿no? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad, y su verdad es su palabra, ¿no? Su palabra es la verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dónde dice que se lance al vacío? ¿Verdad que no dice? Esta es típica, hermanos, típica. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo lo responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Nunca dice el Salmo 91, tírate al vacío. Nunca dice. Pero Satanás lo sacó del contexto y dice, tírate al vacío. La Biblia dice que él va a mandar a sus ángeles y que te van a sostener en las manos. ¿Saben que hay una secta en los Estados Unidos? Probablemente en algunas partes del mundo, que en la adoración empiezan a cantar y luego sueltan serpientes reales y empiezan a correr en medio de la gente. Entonces el pastor y el que está dirigiendo la alabanza las toma en las manos y son serpientes venenosas, y eso está en YouTube, pueden verlo ahí, búsquenlo.
Busquen ahí la secta de las serpientes, así pónganle, y ahí salen los videos, de verdad. Entonces tú le preguntas, ¿y por qué hacen eso? Es que la Biblia dice, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Eso es tentar a Dios, por el amor de Dios. Que fue justamente lo que Jesús le responde en Lucas 4:12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, en Mateo dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús citó Deuteronomio 6:16, no lo busquen, pero ahí dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como le tentasteis en Masá. No tientes a Dios. ¿Saben cómo lo tentaron a Dios? Le dijeron, estaban allí en el desierto los judíos y dijeron, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? A ver, ¿tiene poder para darnos carne en el desierto? A ver, si eres Dios, demuéstranos y danos carne. Lo tentaron, Dios podía, pero ellos ofendieron a Dios, lo tentaron. Dijo, ¿quieren carne? Pues ahí les va. Y les mandó codornices. Y cuando empezaron a hacerla al mojo de ajo, al que empezaron a cocinarla, dice, empezaron a comerlas. Dice, todavía estaba la carne en sus bocas cuando cayó el juicio de Dios sobre de ellos. Y cayeron ahí porque tentaron a Dios. ¿Usted cree que Dios no puede sacarlo de donde está? Confíe solamente y no tiente a Dios. Y ahí es donde Satanás te va a hacer que caigas en la tentación. A ver, reclámale a Dios, reclámale a Dios. Y ahí está tú. A ver, tú prometiste y si eres poderoso, sácame de esta. Cállese la boca en el nombre de Jesús. Si usted es hijo de Dios, no tiente a Dios. Y Satanás va a tratar de que tú caigas en el engaño y en la tentación de tentar, y te va de tentar a Dios, y te va a sacar del contexto la misma palabra. Pero yo hasta el cansancio les he enseñado lo que es el contexto, ¿sí o no? Que es la manera más segura de interpretar las escrituras y que el diablo no venga a adorarnos la píldora o a darnos gato por liebre y a engañarnos, como desgraciadamente están muchos cristianos en algunas iglesias ahí. Terminamos, dice el versículo 13, Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Acabó toda tentación, dice. Salió triunfante Jesús. Y dice que se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. A veces arrecia la tentación, a veces baja. Pero la lucha continúa, hermanos. Y esa lucha de la tentación siempre las vamos a enfrentar hasta el día que te mueras. Pero Dios nos quiere enseñar cómo resistir la tentación. Después vamos a aprender cómo identificarlas, porque hay muchas tentaciones de todos colores y sabores, ¿sí? Para poder salir las más veces que podamos salir victoriosos en base al ejemplo de Jesús. Oremos. Te damos gracias, Señor. Sabemos que la lucha continuará, seguirá. No podemos evitar las tentaciones y tampoco podemos evitar que seamos probados por ti. Pero, Señor, enséñanos tu palabra, porque tu palabra es la verdad y tu palabra es la que nos da luz, nos da discernimiento para darnos cuenta si es una tentación o es una bendición. Hay tanta ceguera al día de hoy en la iglesia, Señor. Muchos le llaman bendición a lo que realmente es una tentación. Qué tristeza. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría. Que sea tu palabra el faro que alumbre en nuestra vida, la luz que vaya delante de nosotros, y que nuestros sentidos espirituales cada día sean ejercitados. Ayúdanos, Señor. Jesús enseñó a sus discípulos: cuando oren así, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos nuestro pan cada día.
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, porque el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Y el Señor se apiada de nuestras debilidades y no permitirá que ninguna tentación sea sobrehumana, porque Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, y nos dará, juntamente con la tentación que viene, Él nos dará la salida para poder resistir. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos alimenta el espíritu, el corazón. Podemos caminar más seguros en esta vida, Señor, no confiando en nosotros, sino en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.